Ir. Ok, entonces ya estamos transmitiendo. Vale. Muy bien. Bueno, pues voy a hacer una presentación muy breve y luego ya usted te cedo la palabra. Un momentito. Es que ya cuando uno abre el Zoom, en fin, bueno, ya está. Muy bien. Pues buenos días, buenas tardes. Este es el seminario de filosofía in vulgare sobre la emergencia del pensamiento Mira, filosófico. funciona fenomenal. ¿Perdón? ¿Sí, sí, sí, se me escucha? Que por ahí escuché alguna voz de alguien. Bueno, ok. Entonces perdón, voy a continuar. Buenos días, buenas tardes. Este es el seminario de filosofía in vulgare siglos XIII-XVII sobre la emergencia del pensamiento filosófico, científico y político en lengua vernácula como origen de la modernidad. Yo soy Augusto Navamora, director y creador de este seminario que tiene su sede en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy es jueves 6 de junio, son pasadas las 11 de la mañana, tiempo del centro de México, pero normalmente esperamos asistencia de personas en distintos usos horarios, incluido a la persona que le toca hablar hoy. Pero bueno, 13 horas Chile, 14 horas Argentina, 18 horas Portugal y 19 horas tanto España como Italia. Este seminario se realiza con el apoyo del Consejo de Ciencias de México y en la UNAM tenemos el respaldo del doctor Ernesto Priani como investigador anfitrión y también contamos con el apoyo del seminario Sigillum de la misma UNAM, el doctor Alejandro Flores, canal desde el que estamos transmitiendo por streaming. Hoy contamos con la presencia de Rosén Arqués de la Universitat Autónoma de Barcelona, uno de los más importantes italianistas con los que he tenido la fortuna de convivir académicamente y a quien agradezco muchísimo su presencia en este seminario. Paso a leer una brevísima semblanza. Rosén Arqués y Corominas es catedrático de literatura italiana en la Facultad de Letras de la Universitat Autónoma de Barcelona. Enseñó en las universidades de Venecia, Cagliari, Padua, Trieste y Feltre. Ha publicado numerosos artículos sobre autores italianos de todos los tiempos, especialmente Cavalcanti, Dante, Petrarca, Leopardi y Goldoni. Codirige las revistas Quaderns d'Italia y Dante el Arte y pertenece a las redacciones o a los consejos científicos de las siguientes publicaciones: Arzaná, Petrarquesca, Rassegna Europea di Letteratura Italiana, Rivista di Literatura Teatrale, Studi Goldoniani, Studi Rinascimentali, Studi Veneti y también la revista Tenzone. Fundó la Sociedad Catalana de Estudios Dantescos, de la que fue el primer presidente. Gestiona el Network Internacional sobre Dante y el Arte. Es miembro del patronato del Institut d'Estudis Medievals de la Universitat Autónoma de Barcelona. Ha traducido al catalán y al español varios autores italianos y franceses: Petrarca, Vico, Sade, Leopardi, Sciascia, Tomasi de Lampedusa, etc. Es autor del Diccionario Catalano-Italiano en 2 volúmenes y coautor junto con Adriana Padoan de Il Grande Dizionario di Spagnolo, el GDS. Pues bien, cedo la palabra a Rosén Arqués, que ha titulado su conferencia Teorías de la percepción en el pensamiento poético del siglo XIII, y aquí debimos aclarar que debido a una confusión se tuvo que volver al título original que ya el profesor Arqués había previsto para este seminario. Y bueno, sin más, cedo la palabra al profesor Rosén Arqués. Muchísimas gracias, Augusto, y muchísimas gracias a todos los presentes. Es un honor para mí poder estar delante de este público americano y internacional, vamos, no solo americano. Bueno, pues nada, sí, yo, a ver, vuelvo a un tema que me ha ocupado durante muchos años, pero que había abandonado un poco, de ahí mi reticencia un poco a volver a él, pero bueno. Yo creo que puede ser interesante volver a él y, en fin, quizá, digamos, no están todos los elementos que me hubiese gustado
eh, eh, no sé, repensar, reflexionar sobre ellos, pero bueno, algunas cosas. Entonces, yo me preguntaba, esta charla que propuse a Augusto nace de una pregunta que me hizo un doctorando de la Universidad de Florencia, que está trabajando precisamente sobre la recepción de Cavalcanti y el cual ha estado unos meses en Barcelona y me ha acribillado literalmente a preguntas. Y entonces, bueno, algunas de ellas son un poco, eh, se me ocurrió que quizá era necesario volver, aunque hay una bibliografía bastante grande sobre eso, pero volver sobre el tema de la percepción y en este caso del amor, obviamente, ¿no? Bueno, entonces mi pregunta era, ¿qué sentido tiene volver a hablar de la teoría de la percepción medieval, del objeto amoroso, cuando todo, vamos, parece bastante claro, hay muchos estudios en muchos aspectos y, bueno, tal vez no estaría aquí volviendo al tema si no fuese por estas preguntas que me han acribillado el doctorando, el cual se preguntaba por qué, si estábamos delante de un lenguaje metafórico o no. ¿No? Entonces, ¿hasta qué punto podemos denominar metáfora la descripción del camino del neuma del exterior al interior del cuerpo, del amante, por parte de la poesía y de la literatura de la época? Este es un poco el tema sobre el cual vamos a discutir. Evidentemente, aquí entramos de lleno en lo que preocupa a Augusto y vamos en el sentido de este seminario que es la filosofía en vulgar, ¿no? Pues entonces, ¿qué distingue el uso de una determinada terminología en el campo médico-filosófico del campo poético, del uso en el campo poético? ¿Son los spiriti cavalcantianos una metáfora o simplemente un término referencial, como el que usaban los médicos? Bueno, intentaremos responder a estas preguntas al tiempo que reconstruimos el camino de estas tradiciones que tienen, como ya ha sido demostrado de sobras, muchos aspectos comunes. Pieri, por ejemplo, en un libro muy interesante, al menos en su prólogo, reflexionó sobre estas dos tradiciones en base a lo que él creía que se trataba de dos tradiciones narrativas y literarias distintas. Por un lado, la iatrocéntrica y la literaria, como dos enfoques distintos de un mismo tema. En estas interesantísimas páginas, él estudiaba de qué manera las distintas lecturas críticas que se han sucedido en los años han dificultado la comprensión de las afinidades y de la interacción entre ambas disciplinas. Son muchas las palabras y las situaciones que tienen que ver con el mal de amores que establecen puentes entre ambos ámbitos. ¿Quién ha influenciado a quién? La medicina médica, es decir, la medicina a la poesía o al revés. ¿Cómo explicar no solo que los poetas se valgan de la literatura médica, sino que los mismos médicos estudien la poesía y se valgan de la autoridad de los poetas? Como observaba Lowe y como es clarísimo en los casos, por ejemplo, de Guido Cavalcanti y de Dino del Garbo, un médico, filósofo, que comentó precisamente Donna me prega, uno de los primeros comentarios sobre Donna me prega, que es el gran poema filosófico de Cavalcanti. A lo largo de esta charla intentaremos pues subrayar estos ámbitos comunes. Preguntémonos a qué obedece el salto conceptual y mental que hay entre la poesía trovadoresca y la de los orígenes de la poesía italiana, en lo referente al amor. Lo esencial, a mi modo de ver, es la introducción por medio de las traducciones del árabe al latín de obras científicas y filosóficas trascendentales, importantísimas para Occidente, tanto en el campo de la medicina como el de la óptica, los ámbitos filosófico-médicos más implicados en la transformación de la poesía amorosa. A estas novedades conceptuales han dedicado sus reflexiones, entre otros, pero especialmente Klivansky, Epanovsky y Salks en su libro fabuloso. Para mí fue una especie de Biblia, y sigue siéndolo, Saturno y la melancolía del 64, sobre todo en el capítulo precisamente que se titula Medicina, Ciencia y Filosofía en la Edad Media, o bien el famoso libro de Klein,
en la forma y el inteligible, o mucho más cercano a nosotros, los libros de Alain de Libera, por ejemplo, La filosofía medieval del 93, pero etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la percepción del objeto amoroso que aparece en la poesía de la época hay que considerar esencialmente dos momentos, comunes en todo caso a todo conocimiento sensible. Es decir, todo conocimiento sensible, lo que aprendemos sigue estos mismos caminos. Entonces, en primer lugar, la recepción en el órgano correspondiente de una representación o especies del objeto percibido. Y en segundo lugar, la actividad de una serie de facultades internas que reelaboran dicha especies, desmaterializándola con el paso de una facultad a otra, hasta convertirla en puro concepto, en el caso que todo funcione perfectamente. Es necesario, pues, dividir nuestra exposición en dos partes, una por así decirlo, externa, en la que los sentidos captan los objetos exteriores, y otra, digamos, interna, que elabora la imagen o especies de dichos objetos. En la primera fase, los órganos, en concreto los ojos, en nuestro caso al menos, ¿no? Sobre todo en la poesía de la que estamos hablando, son los ojos en particular, aunque Dino del Garbo en su comentario dice, no solo los ojos, sino también muchos otros tipos de percepciones construyen la imagen final, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso son particularmente los ojos los que extraen del objeto la única parte que puede asimilar la sensación, es decir, la imagen de la retina, la especies sensibilis, ¿no? Depurada de la materia. El verdadero conocimiento se dará luego por fases sucesivas de depuración, extracción y reelaboración a partir de la impresión sensible por obra de los sentidos internos del alma. Aunque la óptica juega un papel importantísimo en todo el proceso, es en esta primera parte donde su papel es fundamental. Para la segunda deberemos apelar sin duda a la medicina, tanto a la medicina como a la psicología, para explicar cómo la percepción de una determinada especie puede alterar el equilibrio homeostático del cuerpo, llevándolo a la enfermedad más perniciosa y cruel. Recuérdese que la estructura equilibrada de los humores la complexión o el temperamento, ¿no? Si bien el lenguaje de la medicina y la filosofía y de la literatura constituyen dos modos distintos de narrar o presentar la cuestión del mal de amor, paralelas, pero irreducibles en su diversidad, también es cierto que los poetas derivan de la poesía de la medicina racional una serie de modelos interpretativos. La teoría humoral, la combustión, la teoría neumático-ventricular, ¿no? Pero para conducirlos a causas ontológicas imposibles de racionalizar, como es el amor, al menos hasta Cavalcante. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que para la ciencia y la filosofía de la época, el ligamen entre ambas actividades de la percepción lo constituye el neuma o espíritu, ¿no? Se trata de una base única de todo el proceso. La neumatología y la filosofía de la luz se encontraron para crear la teoría fisiológica de la visión basada en un neuma que contiene las especies del objeto amoroso. ¿De dónde procede, si no, la imagen cavalcantiana que hallamos en la balada 26? Veggio negli occhi della donna mia un lume pien di spiriti d'amore. Veo en los ojos de mi mujer una luz llena de espíritus de amor. Recordemos que para el estoicismo, neuma significaba aliento vital. También para la cultura hindú es muy parecido, es del prana. El principio activo que organiza tanto el individuo como el cosmos, un concepto muy presente en los textos que comentaremos. A la pregunta ¿qué es el amor y cómo se experimenta el amor? Las distintas épocas que vamos a cruzar han respondido de modo diverso. Un trovador no lo definía, lo vivía a través de las palabras, mostrando a sí mismo sus cuitas. Se dejaba llevar por el juego dialéctico con la amada por medio de las reglas feudales establecidas. El amor no era un sentimiento, como será después el amor romántico, sino algo que se tenía, una fuerza que acarreaba al amante y lo llevaba donde la amada quería. No se determina con exactitud la etiología, en el caso de los trovadores,
o la patogénesis de la situación del enamorado, aunque sí algunos síntomas. Por esa misma época, recordemos, Andrés el capellán, en su tratado denominado De Amore, finales del siglo XII aproximadamente, escribirá que el amor es una pasión innata que nace de la visión de la belleza del otro sexo y de su desmedida obsesión por la misma. No olvidemos esto, su desmedida obsesión por la misma, que lleva a desear, por encima de todo, la posesión de los abrazos del otro. Esta pasión, continúa en el primer capítulo, no nace de acción alguna, sino de la sola reflexión del espíritu a partir de lo que ve. No basta cualquier reflexión obsesiva para hacer surgir el amor, se necesita una reflexión más allá de lo obsesivo, completamente obsesiva, ¿no? Sea cual fuera las fuentes de las que Andrés sacara esta información. Chabolella, por ejemplo, dice que él se basa en un corpus doctrinario médico ya corriente. Me parece un poco temprano, pero bueno, es lo que dice él. Lo cierto es que establece la relación estrecha entre pasión, deseo y visión de la belleza, gracias, sin embargo, a una obsesión desmesurada. Es decir, tenemos tres términos que van a ser constantes: deseo, visión de la belleza y obsesión desmesurada sobre esta imagen. El amor al que aquí se refiere es patológico y enfermizo. No va más allá, porque Andrés no va más allá, porque gran parte de su tratado sigue las orientaciones de Ovidio en su arte de amar, donde se habla de muchos obstáculos, de los muchos obstáculos que deberá superar el amante, pero no de la percepción del amor. O sea, no profundiza en este término. Sin embargo, Andrés señala ya un camino hacia las reflexiones que seguirán, y las que pocos años más tarde la llamada poesía siciliana, con la que inicia la literatura italiana, voy a compartir, porque a partir de ahora necesitamos ¿dónde están los textos? Aquí está. Necesitamos ver un poco los textos. Estos son... ¿Se ve o no? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, estas son algunas cosas antiguas, digamos, de Platón, Ovidio, etcétera, que nos pueden servir, pero a las que daremos la relativa importancia, pero vamos, están ahí. En cualquier caso, voy a volver a ello. Entonces, estamos aquí, ¿no? Entonces, en estos poetas federicianos, la respuesta a la pregunta sobre qué es el amor es bien distinta. Como es sabido, Jacopo Mostacci dirige a sus colegas, Giacomo D'Alentini y Pierre de la Vigna, un soneto con esta pregunta concreta. Se dice que amor tiene poder y que los corazones une a amar, ¿no? Pero yo no lo puedo consentir porque amor no aparece, no ha aparecido ni aparece y no se encuentra por ningún lado ningún amor, ¿no? Entonces, las respuestas a este qué es el amor, pues son distintas. Aquí tenemos el de Pierre de la Viña luego, bueno, ahora entraremos en ello. Lo que yo creo que es importante subrayar es que ha cambiado el panorama intelectual, literario y científico de la época y para que los poetas se planteen estas cuestiones. Entonces, vemos aquí, digamos, algunos de las citas de lo que ha entrado en este periodo, ¿no? Entonces, bueno, en los tratados de los siglos XII y XIV, entre XII y XIV, confluyeron los conocimientos de la óptica geométrica griega de Euclides y Ptolomeo, especialmente a través de la mediación árabe, en la que cabe citar, por ejemplo, Al-Kindi, un filósofo del 800-873, o bien el egipcio Ibn al-Haytham del 965-1039, conocido en Occidente con el nombre de Alacén, este último.
que no solo recuperó el testimonio, este periodo, recuperó el testimonio de la antigua óptica, sino que también añadió nuevos y originales descubrimientos. Su obra, por ejemplo, de Alacén, fue traducida con el título de Aspectibus o bien Perspectiva. Los tratados sobre la visión sensible tenían un origen compuesto, principalmente cristiano escolástico, aunque derivado de obras científicas clásicas y de los científicos árabes de los siglos IX, XII, que empezaron a circular en Occidente con el título de Perspectiva. Estas obras unían en sí distintas cuestiones, por ejemplo, la teoría de la naturaleza de la luz y el color, el origen, de origen filosófico y religioso, la teoría de la visión sensible, la vista, y de la aparición de las imágenes visuales y de su transformación en percepción subjetiva. Recordemos que, según la doctrina del atomismo, aunque con importantes distinciones que teorizan diversos pensadores como Demócrito, Epicuro y Lucrecio, los haces de rayos visuales parten de los objetos en forma de copias de los propios objetos, pero de dimensiones atómicas, llamadas eidola o simulacros, que penetran en los ojos desde el exterior. Esta teoría es la llamada intromisiva, con lo cual estos rayos entran por los ojos al interior del cuerpo de cada uno. Según las cuales eso, las imágenes, como dice Lucrecio en el De Rerum Natura, se comportan como el tacto. Todas las cosas emiten rayos que los ojos captan, provocando así la vista. Así, el ojo es un recipiente pasivo que asimila todo lo que le llega a través de los ojos. Esta teoría, sin embargo, no ofrece ningún tipo de explicación para los numerosos y complejos problemas del fenómeno. Por ejemplo, ¿cómo es posible que los rayos procedentes de los objetos no interfieran entre sí? ¿Cómo pueden entrar en el ojo incluso un objeto grande? Que es una de las preguntas que, si veis por aquí, pues se preguntan tanto Galeno como Ibn Iskat como Peshan. Entonces, ¿cómo puede entrar un objeto grande? Y en general, ¿cómo es posible que veamos? Es decir, ¿cuál es la relación entre el órgano de la vista y los objetos? Demócrito fue el primero en hablar de la importancia del medio, es decir, el medio cambia la imagen y la percepción. Pero fue Aristóteles quien subrayó la importancia del aire y, por tanto, de la luz como medio de transmisión de la información visual, es decir, el vínculo entre las cualidades del objeto, el color, y las del ojo, la sensibilidad a la luz, el color, pero también la conformación del ojo. En fin, el filósofo peripatético desarrolló sus teorías, especialmente ópticas, especialmente en el de Anima o en el Parva Naturalia. Por el contrario, la teoría extramisiva, probablemente creada por Pitágoras y elaborada en el entorno pitagórico platónico, defendía la creencia de que la visión es el resultado de rayos visuales que parten de los ojos del observador para captar, o más bien tocar, los objetos e incorporarlos. Refiriéndose pues a esta teoría, Euclides y Ptolomeo, utilizando razonamientos estrictamente matemáticos y geométricos, intentaron explicar, por ejemplo, la razón por la que los objetos pueden entrar en los ojos, la diferencia del volumen que existe entre el objeto y la imagen que se imprime en la retina, queda anulada por el paso que el objeto debe realizar a través del cono formado por los rayos visuales. Esto es muy importante, y en el Convivio Dante habla de este cono desde otro punto de vista, pero este cono yo creo que está en la mente de muchos de ellos como algo fundamental. Bueno, en fin, entonces, en resumen, la visión fue considerada por los griegos desde tres enfoques distintos: físico-filosófico, centrado en argumentos epistemológicos, psicológicos y físicos; el punto de vista médico, centrado en la anatomía del ojo, perdón; y por último, el matemático, centrado en la explicación geométrica. ¿De acuerdo? Bueno, con el primero que nos interesa quizá más, el primer enfoque se dirige la mirada a los fundamentos físicos y epistemológicos de la visión y se plantea una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿en qué se diferencia la vista de los demás sentidos? ¿Qué tipo de relación existe entre el ojo y los objetos para dar lugar a la vista?
que funciona como medio entre ambos. La tradición médica, que se ha demostrado importantísima para nuestra poesía, para la poesía que vamos a ver, en cambio se ocupaba más de la anatomía del ojo junto con sus patologías y la fisiología de la visión, porque estamos hablando de fisiología. En la base de la tradición médica estaba la teoría del llamado neuma o espíritu, del que hemos hablado antes, que circularía por este nervio. El médico Galeno fue su mayor estudioso y divulgador. Su obra, antes de ser traducida, llegó a Europa a través de algunos tratados árabes, como los de Hunayn ibn Ishaq, más conocido con el nombre de Ioannitius, cuya obra traducida al latín por Constantino el Africano se convertirá en la introducción estándar a la medicina galénica, por ejemplo, con el libro Liber Isagogarum, desde principios del siglo XII, al cual hay que añadir muchos otros, ¿no? El enfoque matemático, en cambio, había avanzado mucho gracias a las reflexiones de Euclides, a las reflexiones que Euclides había expuesto en sus ensayos sobre como óptica y catóptrica. Bueno, en fin, todas estas obras fueron traducidas también, tanto por la Escuela de Salerno como en Toledo, y se fueron acumulando y asimilando poco a poco, ¿no? El creciente número de obras sobre el tema, junto con su difusión directa o indirecta, despertaron el interés por el mismo, y las traducciones de obras de algunos de los filósofos y comentaristas árabes antes mencionados dieron sus frutos en este sentido con las obras del chartriano Guillaume de Conches o Robert de Grosseteste o el escolástico alemán Alberto Magno o Roger Bacon. En fin, amén de otras personas que... pero en nuestro caso no se trata obviamente de tratados científicos, sino de obras poéticas que aun no siendo filosóficas ni médicas, se hallan impregnadas de filosofía natural, lógica y física, por lo que las referencias a los estudios sobre los aspectos fisiológicos, anatómicos, físicos y matemáticos de la vista son ineludibles. Esto no significa que desaparezcan los componentes mítico-literarios íntimamente ligados a esta facultad, en particular Cupido con sus dardos amorosos, Medusa o Narciso. Aquí, de ahí había esta cita de Narciso, precisamente, de Ovidio en las Metamorfosis, o bien de Medusa. ¿Vale? Entonces, ambas tradiciones podrían asociarse a la teoría de la intromisión, a diferencia del mito de Narciso, que parece más bien deudor de la teoría extromisiva. Es bien sabido que la curiosidad por las ciencias naturales, debida sobre todo a los estrechos contactos con la cultura árabe, era propia de la corte siciliana de Federico II, pero no solo, como ya hemos visto por Toledo también, etc. Trasladándonos, por ejemplo, a otra región geográfica, recordemos que en el Román de la Rose, en la parte escrita por Jean de Main, la naturaleza hace un comentario precisamente sobre las teorías de la visión en el que cita el de Aspectibus de Alhazen. No es de extrañar, pues, que la poesía también se haga eco de ello, muy cercano a los comentarios de Andrés. En efecto, la poesía primitiva la poesía primitiva italiana nació precisamente con la ciencia natural en Occidente y muy cerca y siguiendo sus pasos. Veamos algunos ejemplos de los que ya hemos empezado a ver. Entonces, Jacopo Mostacci dirige a sus colegas, Giacomo de Lentini y Pierre de la Viña, un soneto con esta pregunta, ¿no?, que ya hemos visto antes. Es decir, les plantea la cuestión de si amor es una sustancia o un accidente, en la terminología aristotélica. Pierre de la Viña le responde que se trata de una sustancia, como dice aquí, porque aunque no se vea, atrae hacia él a los hombres como el imán, cuya fuerza tampoco se ve a simple vista. Aquí veréis, ¿no? Pues, Sí, Rusen, parece que no están pasando las diapositivas. sí, Está- estoy en Pierre de la Viña, sí. es que no están pasando, no las vemos Ah, y entonces, pues ¿qué? está detenido en la portada, que dice Teorías de la percepción en el No me pensamiento. digas, no me digas. Y entonces, a ver, lo interrumpo y vuelvo a empezar, quizá.
A ver, ¿lo veis ahora? Ahora sí, ahora sí. Vale. ¿Y ahora? ¿Ha cambiado? También, también, Vale, sí. perfecto, Ya ok. Pierre de la Sí. Viña, luego Giacomo Valentini, Vale, vale. gracias. Bueno, entonces, nada, aquí es simplemente decir que Pierre de Viña considera que el amor es una sustancia, porque aunque no se ve, se siente, como, y da el ejemplo de la calamita en el verso 9, ¿no? Per la virtute, que es un término importantísimo, por la fuerza de la calamita, come lo ferro, etcétera, aunque no se vea, ¿no? Giacomo Valentini, en cambio, abraza la tesis del accidente. Eh, es decir, algo que no es esencial, que puede desaparecer. Lo que es sustancial no puede desaparecer, ¿no? Además, se detiene en todo un proceso, y ahora vamos a Giacomo Valentini, en todo el proceso de percepción y creación de la imagen o especies de la amada y sobre algunos de sus defectos. Por ejemplo, stringe con furor, es decir, con mucha fuerza, sobre el amado, porque este amor es de los que atrapan, un amor a los que los médicos solían llamar éreos. Ahora no hay tiempo para dedicarse a ello, pero en fin, heroico, viene de heroico, pero en realidad es una de las fases más atrabiliarias, ¿no? del amor. O sea, es decir, una enfermedad que lleva a la muerte como la melancolía. En él se subrayan una serie de fenómenos fisiológicos, físicos, psíquicos en este soneto, que ponen en primer plano la visión y la imagen, el pasaje de la imagen de la mujer a través de sus ojos y su persistencia en el corazón del amante, y se explica cómo el sentimiento amoroso tiene lugar en el interior del amante, más concretamente en su corazón, es decir, cómo la imagen se fija en su corazón. Los ojos, pues, presentan al corazón, o mejor dicho, al sentido interior, una representación icónica del objeto visto. El corazón entonces acoge en su seno la imagen de dicho objeto interiorizado por medio de los ojos, y a partir de ahí, eh, gracias a las facultades de la memoria y la fantasía, imagina, es decir, es capaz de reproducir en su interior una imagen del objeto placentero y deseado. Eh, es cierto que de algún modo Giacomo recalca la importancia de la inmoderada cogitatio para que el amor se fije en la mente, como ya había explicado Andrés. Pero el detalle con el que describe ese camino de fijación es mucho más concreto, y aquí yo creo que hay este salto, ¿no? Del que hablaba al principio. Según Aristóteles, la causa del amor sensual es el placer que produce en nosotros la vista. El deseo, pues, no es sino un movimiento del alma hacia un objeto visto. La cuarteta siguiente trata de una excepción a la regla. En fin, no vamos a entrar. En la conclusión resume la mecánica del fenómeno amoroso. Los ojos presentan al alma sensitiva una representación fiel de todo lo que ven, ya sea bueno o malo. La expresión come formata se relaciona en principio con el concepto de especie, es decir, con la esencia de la amada. Bueno, el poeta siciliano plantea en otros términos lo que preocupaba a Euclides y a Ptolomeo, o sea, la cuestión de la diferencia entre la realidad y su imagen en el soneto, or come pote si gran donna entrare, que es lo que hemos visto, es decir, que preocupaba a los filósofos griegos, es decir, eh, cómo se daba este paso, este tránsito de la realidad a la imagen, ¿no? Y ahí es lo que se pregunta: ¿cómo es posible que una mujer una mujer tan grande, grande en el sentido es igual, grande o pequeña, pero es decir, una realidad, pueda entrar en otro sitio, en otro lugar, que es mucho más pequeño, ¿no? Ya hemos visto que el cono de la vista tiene mucha importancia en este sentido. Bueno, ya veis que es absolutamente paralelo, y entonces la comparación, el símil que establece Giacomo es: lo loco, la ove entra, no aparece el lugar donde entra, ¿no? Yo quiero compararlo a la luz que pasa por el cristal sin romperlo, y por consiguiente es algo muy parecido. Dice, no la persona en el verso 12, no pasa la persona, sino
su figura, su representación. ¿De acuerdo? Y de esta manera yo puedo, es decir, se explica por qué yo llevo dentro de mí la figura de la enseña, dice, ¿no? De tal figura al final. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en fin, esto es. También en el soneto, Si come el sol que manda la sua espera, en el que no vamos a detenernos, ¿de acuerdo? Pero, en fin, así, si como el sol, igual, es lo mismo. Fijaros que aquí es interesante porque habla del dardo, del amor, es decir, está usando, hiere el dardo, etcétera, el fuego, ¿no? Que arde dentro, es decir, está usando evidentemente una serie de metáforas que son típicas de la tradición ovidiana, pero dentro de unas reflexiones o de un modelo que es distinto. Entonces, y también aparecen estas cosas en su canción Meravillosamente, en donde describe también la interiorización de la imagen, comparándola con la labor del pintor, que reproduce sobre el lienzo su ejemplo, es decir, su modelo. En fin, el tema de la herida de los ojos de la amada causa en el corazón del amante está muy presente también en Guinizelli y en todos estos poetas, ya vemos. Probablemente los pasajes más significativos estén contenidos en los sonetos Lo vostro bel saluto y Dolente lasso, en los que se hace referencia explícita al dardo, como ya está presente aquí, que per mezzo dello cor me lanzó un dardo, o bien al trono, es decir, al rayo. Per gli occhi pasa come fa lo trono, como hace el rayo, que hiere por la ventana de la torre. En fin, y otros. Es quizá excesivo pensar que la idea que expone a la cena al comienzo del De Aspecteus, tratado que tiene como base precisamente la teoría de la intromisión y en el que se resumen y reelaboran las distintas doctrinas ópticas del pasado, a saber, que la vista conlleva un cierto dolor físico, puede haber contribuido de algún modo en la creación de esta imagen. Bueno, es una posibilidad, ¿no? Evidentemente que ya estaba el dardo de amor y por consiguiente, pero está reforzado aquí también por estas teorías. No se sabe con exactitud, por ejemplo, cuando la ecuación flecha igual a ojos femeninos, cuando aparece. Quizá la leyenda del basilisco, que aparece en muchos bestiarios, de este animal mítico que aparece en muchos bestiarios, y sobre todo en el soneto de Giacomo da Lentini, lo basilisco allo specchio lucente, pudo ejercer alguna influencia. No es casualidad que algunas de las leyendas dijeran que los ojos de este animal fabuloso eran capaces de mirar con una mirada, de matar, perdón, con una mirada, como se lee en el pareado inicial de otro soneto. Guardando basilisco velenoso, que el so es guardare, face l'om perire, es decir, que mirando el basilisco cuando mira, mata. Bueno, de la tradición incierta. Lo cierto es que ya Alejandro de Afrodisia, como señala Sedés en su libro sobre la transformación de los amantes, identificaba las saetas del amor con las miradas de los amantes. En fin, levanta una aljaba llena de muchas flechas, ya que al principio el amor surge por el rayo de un ojo, porque tan pronto como uno lo miraba, lo amaba. Envía rayos hacia lo que ama como si arrojara armas. Está claro, ¿no? También un filósofo está usando una serie de metáforas. ¿Qué tal les fue? ¿Qué tal el embrión? Oh, pues está muy bien. Pero, Cada día es mejor. ¿qué te pasó? ¿Hay alguna interrupción, no? Bueno, es cierto, sin embargo, Policán. Esa no la abras. Sí, pues se lo voy a regalar a Juan. Pero no la abras, la vas a regalar a Juan. No la abras. tendrían que cerrar el micro, ¿no? Los zapatos. ¿Pueden cerrar el micro? Porque no oigo. No es. Nada, buena. No es Oiga. mala, es muy erudita esa. Augusto, El tío es un erudito, los que están ahí son 12 y yo. ¿qué pasa? Esta está Augusto, apagada, ¿no? ¿me oyes? Sí. Mira, es que me la dieron. Voy a comprar el sitio de estrella, ¿no? Augusto, ¿me oyes?
Se Ha te pasado. escucha perfecto, no sé qué está pasando, entró alguien Sí, aquí. hola, ¿qué tal? Sí, Solo para que sepas que te estamos escuchando, pero bueno, vale, alguien se no, le apagó el me he ahí quedado lo un apagaron, poco, ahí lo me he apagaron, ahí quedado lo un poco apagaron. Ya cortado. lo Vale, pagaron, vale. ya lo pagaron. Vale, vale, perfecto. Bueno, es cierto, sin embargo, que a estas alturas de la recepción de las teorías científicas sobre la percepción visual, el dardo obviamente es una metáfora del rayo o del neuma que emerge del objeto del deseo, más concretamente de sus ojos. Un neuma cargado, como hemos dicho al principio, de las especies de la mujer. Por ejemplo, la rima sguardo, reguardo, dardo, ardo, dello vostro bel saluto de Guido Bonicelli, no solo vincula la dirección del neuma y su efecto ardo, sino que inicia, aunque con algunas modificaciones, una tradición que pasando por Cavalcanti, sguardo, dardo y chino, con muchas variantes, llega hasta Boccaccio. Por ejemplo, en el Ninfale Fiesole hay 30 ocurrencias y luego obviamente llega hasta Petrarca. Queda por mencionar también el mito de la Medusa, la mirada terrible de la mujer que se compara con la Medusa, cómo interpretar, ¿no? Si no esta conversión en frío metal que más tarde con Cavalcanti y Dante se convierte en una verdadera petrificación, poniendo así de relieve la verdadera hipótesis de la imagen de Bonicelli. En fin, la idea de la belleza de Medusa será esencial, como sabemos, en algunos cantos, en algunas poesías de la juventud de Dante. En Guido Cavalcanti se aprecia un aumento significativo de la terminología científica, está clarísimo, y no solo en su gran poema Donna me prega, sino en muchos otros, ¿no? No en vano se le consideraba un filósofo natural y su obra, al menos Donna me prega, fue discutida por científicos y era amigo de científicos. Desgraciadamente no sabemos nada de su formación, pero todo parece indicar que Bolonia podría ser un lugar que él hubiese podido ir, estudiar de algún modo, tener algún contacto. Es cierto que el poeta no solo utiliza un vocabulario científico, especialmente el de la fisiología y la óptica, con extrema facilidad e imaginación, sino que también sigue haciendo uso de los elementos más asentados de la tradición latina, especialmente Ovidio y la Biblia. La tradición latina y también vernácula, mencionados hasta ahora, ¿no? Bueno, en la poesía de Cavalcanti, las acciones de los rayos del amor parten en la mayoría de los casos del objeto amado, de acuerdo con la imagen de un yo completamente pasivo ante el poder de la mujer amada. Los ejemplos son meridianos, no voy a insistir en ello. Todo ello atestigua un Cavalcanti más inclinado hacia la teoría intromisiva. Sin embargo, también podríamos decir que a Cavalcanti no le preocupa especialmente la fase inicial del proceso, es decir, la forma en la que las especies llegan a los ojos, sino más bien el poder de esa especie, es de la imaginación sobre el cuerpo. Esto es precisamente lo que más distingue la poesía de Cavalcanti si tomamos en consideración no solo Donna me prega, que es obviamente el más tratado, sino todas sus composiciones poéticas. En ningún otro corpus poética de esta época hallamos una presencia tan grande de la ecuación vista igual a dolor como en Cavalcanti, tal como establece Alacén en el citado de Aspectibus. En efecto, el yo lírico es víctima de continuas agresiones por parte de los ojos de la mujer amada. Basta recordar algunos versos como estos, por ejemplo, que son claros, ¿no? Veis cómo el corazón tiene heridas, no solo de mirada, de placer y de humildad. Por los ojos llega la batalla primeramente, ¿no? Que rompe con todo valor, con toda virtud súbito, ¿no? Enseguida. Y el golpe desestructura, destruye la mente. O bien por los ojos hiere un espíritu sutil, o herida a muerte por un dardo, por una flecha que cortante, ¿no? Vemos como la metáfora del
del dardo, alternativamente la del rayo, vuelve significativamente anche también en rima con mira, por ejemplo en Donna me prega y en Una giovane di Tolosa. Pero también en medio del poema, como por ejemplo en los versos de voi che per gli occhi mi pasasti el core, en fin, además reforzado por sinónimos y verbos que remiten a las flechas de Cupido, en fin. Derivada de la relación que Gurizzelli había establecido entre la mujer amada y la luz de las estrellas, la idea en Cavalcanti se asocia a la luz que emana de los ojos de la mujer, de tal forma que la flecha se convierte en un rayo de luz que impacta en los ojos del amante. En este sentido, en fin, se pueden citar distintas, podemos citar distintos versos de Cavalcanti. En definitiva, en fin, un Cavalcanti más cercano a Guinizelli, esplende nella intelligenza del cielo, pero menos cercano a sí mismo en estas poesías, ¿de acuerdo? Donde el neuma equivale a luz. ¿De acuerdo? Es decir, al menos en la letra es más cercano a Guinizelli, aunque no a la ideología de Guinizelli. Bien, entonces, en fin, estamos hablando de la circularidad del neuma, del movimiento continuo entre miradas, entre ojos, que hallamos, por ejemplo, en el soneto Una joven tolosana, en fin, y otros. Pero, digamos, dejemos un poco a Cavalcanti, sobre el cual volveremos un momento al final, y dirijamos un momento nuestra atención a la obra de Dante, limitándonos a enumerar algunas de las desviaciones que este poeta hace respecto a la tradición poética trazada hasta aquí, y especialmente a la de Cavalcanti. Sobre las ideas relacionadas con la visión en Dante, remito con mucho gusto a los estudios de Boide, Stabile, un libro precioso, unos artículos de Stabile muy interesantes, a Gilson, a Stewart y a Colin Akbari. En los poemas que escribió en los años que van desde su formación hasta el llamado ciclo de la Pargoletta, 1283, 1295, 96, se observan distintas posiciones, aunque predomina la pasividad del yo como víctima de la mirada de la mujer, tema ya encontrado en Cavalcanti. Por ejemplo, en el poema Ei m'incresci di me duramente, es significativo desde este punto de vista, porque la aparición de la mujer trae consigo dolor y destrucción. Por otra parte, Dante escribe poemas en los que la mirada de la mujer, lejos de causar sufrimiento, ennoblece en realidad todo aquello sobre lo que se posa. Por ejemplo, en Vita Nuova, ovviamente, como veremos dentro de un instante. Negli occhi porta la mia donna amore. La mera presencia de ella es fuente de placer y sus ojos de dulzura. O sea que aquí hay otro salto importante. Estos poemas que podríamos calificar de intrusivos, intromisivos, están luego flanqueados por otros en los que en cambio está presente la actitud contraria. Vede perfectamente ogni salute chi la mia donna fra le donne vede. Esto nos lleva a concluir, no nos lleva a concluir que Dante quisiera acercarse a esta teoría, sino más bien que combinó simplemente las dos teorías, teniendo siempre presentes el poder de los ojos femeninos y más en concreto los de Beatriz. Es en la Vita Nuova donde explora un gran número de elementos relacionados con la vista, demostrando que ya estaba muy versado en esta literatura científica, no solo científica, sino neumatológica, etcétera, del que da muchos ejemplos, ¿no? Pero será también, al margen de esto, será en el convivio donde se va a ver muy claramente, por ejemplo, en el fragmento del convivio del libro 4, 12, 15, 19, donde precisamente habla del deseo humano y se refiere explícitamente a la teoría euclidiana tolemaica de los rayos visuales, según la cual el ojo emite un flujo visual a lo largo de líneas radiales a partir de un punto preciso situado en su interior.
Bueno, en fin, estas líneas se conforman de una determinada manera. Entonces está claro que Dante conocía bien todas estas teorías de las que da ejemplo. También en la teoría no hará otra cosa que adaptar todo lo aprendido a lo largo de los años a través de sus lecturas y estudios, especialmente astronómicos, sobre la programación, la propagación de la luz y relacionados con la irradiación de Dios sobre todas las cosas, y por tanto también sobre la percepción de las especies. Por ello, analizó la luz como una realidad física, pero también espiritual, y abordó la dificultad de fijar su fuente. De ahí la necesidad de una mediación entre el esplendor divino y la humanidad. Y luego las extensas y largas disertaciones, a veces incluso poéticas, sobre los espejos, y Beatriz como espejo de la divinidad, etc. Ha habido un cambio muy grande. Para Dante el amor solo puede ser luz, la oscuridad es privación de luz y por tanto de amor. Desde al menos la época de la Vita Nuova y Donna Me Prega, que son contemporáneos, los caminos de los dos amigos tomarán sendas opuestas. Sí, está claro, ¿no? En fin, no voy a insistir si se quiere luego en el debate, porque ya va siendo que ahora que voy terminando. Me queda solo por abordar, digamos, la teoría moral y psicológica, en la que voy a entrar poquísimo, pero, en fin, está claro que, digamos, que en esta primera parte, ya no en Dante, pero aunque Dante es muy consciente de todo este tema, la teoría psicológica del momento pues interpretaba la causa de la enfermedad como atribuía la causa de la enfermedad a una actividad mental de las facultades que actúan en los ventrículos cerebrales y en concreto en la fijación obsesiva sobre un determinado objeto. Es lo que Andrés llama immoderata cogitatio. Sin entrar ahora en la descripción detallada de todos estos tipos de aproximación a la enfermedad, recordaremos que Rufus de Efeso, médico griego, que había estudiado a sí mismo la anatomía del ojo, estableció una estrecha relación entre el exceso de actividad mental y la melancolía. En fin, sobre el tema volvió en el Viaticum Constantino Africano, el cual pues tradujo precisamente el de melancolía de Ipsat Ben Imran. El médico catalán Arnaldo Vilanova, que sistematizó los datos clínicos en un cuadro orgánico en su libro, en su tratado titulado De Amor Heroico, en el cual diferenció en modo explícito la etiología del mal de amor de la melancolía. Escribe que este tipo de amor, que llama éreos, es un pensamiento vehemente y obsesivo sobre el objeto deseado con la confianza de obtener el placer que se ha aprehendido. El médico mismo nos lo introduce perfectamente en la continuación de nuestra exploración del neuma visual. El proceso inicia, como ya hemos recordado, cuando la imagen se presenta a alguien o bien llega a su aprehensión y a partir de aquí, pues la facultad estimativa, cree, si el placer lo cree extraordinario, si el placer que presenta este objeto considera extraordinario, tiene unas vehementes ganas de obtenerlo, ¿no? De ahí que lo retenga con todo el ímpetu. Bueno, en fin, este es un poco, digamos, el proceso y por qué este neuma llega y en Cavalcanti en concreto, pero no solo en Cavalcanti, pero sobre todo en Cavalcanti, se convierte en negativo porque Cavalcanti considera que este deseo tan vehemente, tan fuerte, que se convierte en enfermedad por la obsesión y que devasta todo el cuerpo de la persona que ha percibido esta imagen, pues no puede ir más allá. Entonces, por consiguiente, tenemos las imágenes de cuerpos convertidos en piedra o en latón, etc., ¿no? Entonces, en este sentido, la imagen o especies no puede producir
ningún efecto sensitivo o pasional, sino más bien, no puede producir ninguna impresión intelectual, sino tan solo física. En cambio, con Dante, pues empezará distinto. Obviamente me he quedado un poco corto, pero vamos, aquí está la gran poesía de Cavalcanti, en la que obviamente no podemos entrar, pero aquí se explica precisamente este problema de la vehemente meditación sobre la gran fuerza que tiene para el sujeto esta imagen, que da mucho placer o que el sujeto cree que le puede dar mucho placer y se queda colgado completamente de esta imagen. Por consiguiente, este es digamos, la forma más exquisita, más fuerte de unión entre pensamiento científico y pensamiento poético. Es una poesía que ha dado mucho de qué hablar y a la cual, pues, por ejemplo, Ezra Pound, la tradujo, no solo la tradujo, sino la consideraba como uno de los máximos logros poéticos de la historia de la poesía, pero llegamos a lo que se podría decir, pues a un cul-de-sac, ¿no? Es decir, a una calle sin salida, porque el amor no puede transformarse en conocimiento, si es así, ¿no? Dice, pues, si es suficientemente fuerte, ¿no? Es que lo llaman, es tan fiero, que lo llaman amor, ¿de acuerdo? Y él va a demostrarlo científicamente aquí en esta poesía. No podemos entrar sin duda en él, pero entonces es algo desmedido, que no puede dar lugar a ningún tipo de conocimiento. Dante, aun conociendo bien todas estas teorías, como podemos ver al principio de la Vita Nuova, perdón, este es el texto del convivio. No lo tengo. Bueno, en fin, no lo tengo. Pues hallará por medio de la templanza que aporta el motor racional que distingue al ser humano una salida a esta situación de negatividad absoluta que planteaba Cavalcanti. Para el autor de la comedia, el amor sensual puede ser moderado por el alma racional para conducir al amor verdadero, que no es sino la realización de la más alta potencia psíquica, donde reside la felicidad. Para ello hay que superar las pasiones que atan la humanidad a los placeres sensuales que se hallan en conflicto con la razón, aunque ésta, según Tomás de Aquino, tiene capacidad para regular el alma sensitiva. Por eso, dice Tomás, primero que la parte irracional de la que acabamos de hablar parece participar de algún modo de la razón, como dijimos anteriormente. Esto se manifiesta en el hombre continental cuyo apetito sensitivo obedece a la razón. De hecho, aunque tiene deseos depravados, no actúa según ellos, sino según la razón. Esta parte del alma aún está más sujeta a la razón en el hombre sobrio, es decir, templado, que tiene su apetito sensitivo tan domado por la razón que no encuentra en él deseos vehementes o depravados. La misma razón se aplica a los valientes y a cualquiera que tenga el hábito de la virtud moral, porque en tales personas casi todo está en armonía con la razón. De ahí que la imagen de Beatriz era di così nobilissima virtù che nulla volta sofferse che amore lo reggesse senza lo fedel consiglio della ragione. Es decir, nunca amor, el deseo amoroso en Dante se puede separar de la razón. Y aquí que hay una distinción enorme, un salto enorme, otro salto enorme entre lo que hemos visto hasta Cavalcanti
y en cambio, sin que haya, digamos, sin que se pierda el sentido de qué es un neuma. Estamos hablando siempre de neumas, es decir, no es Beatriz en persona, sino su figura. Y el efecto que hace la figura de Beatriz en el interior, no solo del sujeto amante, como era en el caso de Cavalcanti, sino en todos aquellos que verán ni que fuera una sola vez Beatriz. Es decir, Beatriz ejerce sobre ellos una fuerza positiva, no ya negativa. Este es otro salto, pero sin perder de vista que estamos siempre dentro de estas mismas teorías. Yo creo que me quedaría aquí, me he alargado incluso demasiado, y si queréis, pues hablamos. Muy bien, muchas gracias, Roseni. No fue en realidad una hora, porque empezamos a la 1:05 y ahora es la 1:05 también, Ah, vale, entonces vale, muy bien. fue una hora exacta. Muchas gracias. A ti, a vosotros. En fin, Muchas Entonces, si gracias. ahora alguien tiene algún comentario, por favor, o alce la mano Darle o las, simplemente empiece. Tome la solo palabra. darle las gracias. Muy bien. adelante, gracias. Por favor, para yo no tomar la palabra. A ver, aquí en el chat hay algún comentario. Ah, estupenda conferencia, dice Mariano Pérez Carrasco. Ah, muy bien, Mariano. Ah, ok, María Teresa. Teresa Rodríguez, por favor. Sí, gracias. Hola, muchas gracias por la conferencia, me gustó mucho. Em, Solo tenía una duda, o sea, más bien quería ver si podrías hablar un poco sobre la teoría de la combustión que mencionaste al inicio de tu charla, como parte de este conjunto teórico, médico que utilizan los poetas. La voz y no... Perdón, no te escucho. ¿Combustión? ¿Me Ah, oyes, Augusto? Sí. sí, Ah, sí. Por un momento quedaste pasmado, pero ahora sí ya. La congelado, imagen ¿no? se quedó Sí, sí, congelada. sí. No, ¿podría usted repetir, por favor? Porque no he oído. Sí, ¿ahí me escuchas? Sí, sí. Sí, sí, es que al inicio de tu charla mencionaste que dentro del complejo teórico médico que tomaban los poetas estaba no sé si llamarlo concepto de combustión. Entonces quería ver si podías hablar un poco más sobre ello. O sea, aparte de Lo, luz, neuma, lo, etcétera. lo Ajá. de la combustión, lo de la Sí, exacto. combustión. Sí, Bueno, gracias. lo de la combustión es muy interesante y forma parte de esta teoría de los humores, ¿no? Está muy relacionada con los humores, es decir, las especies de la amada o del amado, quien sea, cualquier especie, una especie que sea particularmente importante para el sujeto, ¿qué hace? Pues que quema todo el resto. Y aquí está un poco la combustión interna, que esto en todos los tratados médicos está muy presente, en Gordonius, en Arnau de Vilanova y en otros, pues cambia el sistema del carácter, ¿no? El carácter, pues cada uno tiene un carácter que es, pues está hecho por distintos elementos, ¿no? Y entonces, en el momento en que la especie de esta especie entra, cambia completamente esta forma homeostática, y por consiguiente los espíritus, el vital, no hacen sus funciones. Y entonces es de ahí que el sujeto, es decir, el io lírico de Cavalcanti en concreto, pero no solo de Cavalcanti, está completamente con la mirada con fija en esta imagen. Y ¿qué ocurre con la combustión? ¿No? Ajá. Es una melancolía adusta, es una melancolía que se quema, ¿no? Son al menos dos, ¿no? Uno ya es la bilis negra, que es de por sí
ya particularmente saturnal y agresiva y melancólica, si no va corregida, pero también la bilis amarilla, que quemándose tiene unos efectos parecidos. Aquí estamos, pero es el efecto que produce las especies en el interior de un sistema homeostático, ¿no? Una O sea, cosa pues, relativamente, es compleja de entender, sí, sí, pero sí. relativamente. Ajá, o sea, entonces no es como una teoría de la combustión en general, solo una teoría de la combustión interna, que tiene una implicación sobre los humanos. ¿Cierto? Bueno, en el interior del cuerpo se produce una combustión Sí, debido a... pero no, y claro, sí, sí. Pero no dice por eso nada hablan de... sobre, digamos, los incendios forestales o algo así, ¿sabes? No, 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 ok, no, es no. solo combustión interna. Aquí estamos hablando del sujeto, de la Ya, construcción ok, de un ok. sujeto pasional, ¿no? Sí, sí, Y sí, claro. cómo este sujeto pasional se puede convertir en un melancólico de los más Ya, terribles, ¿no? sí, 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 sí. Los árabes, no, perdón, en el tratado de Arnau de Vilanova hablaban de sucubus o chicubus, que era la fase, la licantropía. Y eso, Ya. evidentemente, era fruto de esa transformación Mm, del sistema homeostático, sí, ¿no? sí, sí. Ah, muchas gracias. Me ha gustado mucho. Gracias. Vale. Bueno, ¿alguna persona más? Sí, adelante, por ¿Puedo? favor. Por favor, quería preguntarle, gracias profesor por su muy interesante ponencia. Le quería preguntar si no le parece que la inteligencia creadora convierte en lo femenino en redención a través de la belleza. O sea, que esta belleza natural encierra una belleza como anhelo espiritual hacia Dios, que es lo que hacían los clásicos. O sea, ¿en qué momento se separa? A ver, yo creo, a ver, la belleza sin duda ha sido siempre el camino, no sé, eh, ha sido siempre el camino hacia Dios, ¿no? Pero durante los médicos, en este concreto momento, hablaban de las dificultades. Por ejemplo, hay un tratado de un filósofo, Jacobo da Pistoia, en ese momento, que habla de los problemas que tiene ser feliz. Es decir, cómo que el hombre tendencialmente, dice Aristóteles, va hacia Dios, o sea, a la contemplación de Dios, a la felicidad, ¿no? Pero ¿cuáles son los problemas de por qué no puede ser feliz? Esto estamos hablando en esa época, ¿no? Entonces, bueno, pues son muchos de este tipo, es decir, enamorarse de un cierto tipo de amor, muchas otras cosas, ¿no? Que impiden que uno siga este camino que lleva a la elevación, a la contemplación. Y evidentemente la belleza es el camino, es el que seguirá adelante, ¿no? Ujú. Y es el camino de la redención, sin duda alguna. La comedia es el gran... eh, si podríamos considerar que Beatriz es el gran neuma que ha llegado, ha vuelto a su destino, ¿no? Que ha entrado, ha transformado al hombre Dante y el hombre Dante lo ha proyectado de vuelta hacia Dios, ¿no? Vamos, no sé si va por ahí un poco Sí, sus sí, inquietudes. me refería a lo que lo que se ha llamado siempre el anhelo espiritual, ¿no? Sí, Que sí, se no, sin lleva duda, sin duda. a Dios como anhelo. Curioso que además, claro, aquí estamos en un momento en el que no podemos usar anhelo espiritual. Con Dante sí que se puede ya empezar a ver esta vertiente o este significado más cristiano del término espiritual, pero estamos en una época en la que espíritu significa neuma, al menos Ajá, en esta cultura de la que estamos hablando ahora. Por tanto, es soplo vital, con todas sus configuraciones, ¿no? Por muy bien. consiguiente, en fin, Muchas pero es gracias. constante que
que este espíritu peregrino vuelve hacia Dios, ¿no? Gracias a Beatriz como un neuma, ¿no? que lleva hacia Dios. Sí, sí. Gracias. Ya. Mm, bueno, ¿alguna persona más? Adelante, si simplemente, en fin, si no quieren alzar la mano, simplemente empiezan a hablar. Mariano. Sí, Mariano, ¿qué tal, muy Mariano? buena, muy buena la conferencia, interesantísimo todo lo que has dicho. Tengo una duda justamente en relación con esto último, que además apareció varias veces en la última parte de la conferencia. Si con esta identificación de Beatriz, que ahora has hecho explícita, con el pneuma, ¿no? Con un spiritus en el sentido pneumático del término, porque tendría la impresión, corrígeme si es un error, de que en real los beatos, digamos, son cuerpos luminosos eh, en los cuales sigue actuando, pienso en Purgatorio 25, esa virtus informativa, ¿no? ¿En qué sentido eso que es corporalidad, ¿no? Porque es una corporalidad sutil, el cuerpo que se forma luego de la muerte, sea en sombras o en luz, pero que sigue siendo una acción de la virtud informativa que había hecho al embrión también, que le había dado forma al embrión. ¿En qué sentido se lo puede identificar con un espíritu, ¿no? En el sentido este pneumático que estás diciendo. Esa sería una pregunta, por un lado, que a partir de esto último que has dicho. Después tengo otra que tiene que ver con la fortuna de Cavalcanti, pero luego en otro momento. Gracias. Vale, a ver, yo no, gracias a ti, no. A ver, yo creo que inicialmente, si te acuerdas de cómo termina la Vita Nuova, ¿no? Termina diciendo Allende, lo leo en una traducción española, así es más fácil, ¿no? Allende la esfera que más amplia gira, pasa el suspiro que sale de mi corazón. Inteligencia nueva que el amor mientras llora pone en él elevándolo. Cuando ha llegado allí donde desea, ve a una dama que recibe honor y luce tanto que por su esplendor el peregrino espíritu la contempla. Es decir, a ver, aquí en este caso es el espíritu del poeta, el que sube, ¿no? Pero hay que pensar que este espíritu de algún modo el enamoramiento de Dante ha empezado por la intromisión, la entrada del espíritu de Beatriz, la imagen de Beatriz ha entrado. Entonces, la ha puesto ahí arriba, pero primero ha pasado por, yo creo, vamos, no sé si lo interpreto bien o no, ¿entiendes? O sea, lo que pasa luego en el paraíso es otra historia, pero inicialmente en ese soneto yo creo que en ese soneto, es decir, la prehistoria de Beatriz es la prehistoria de un neuma, que luego obviamente se transforma y va haciendo, etcétera, pero incluso arriba de todo, pues del paraíso, bueno, está más cerca. Y yo no digo de los demás personajes y tal, hablo solo de Beatriz, que es, de hecho, es el personaje que está ligado al amor, al enamoramiento, de ese amor que hace ascender, ¿no? No sé si te parece o no, ¿cómo lo ves tú? No, no llego a comprender, digamos, en principio esa identificación no me resulta convincente, ¿no? Por eso preguntaba justamente. Yo creo que Beatriz tiene una función, digamos, que no es de enamor, de amor, de amor en el sentido del amor que está analizando Cavalcanti en la canción, en Donna me prega, y que tú has reconstruido magníficamente en esta conferencia, sino que es un vínculo, digamos, con toda la humanidad. ¿Recuerdas el terceto del segundo canto del infierno? O donna di virtù sola per cui l'umana spezie, no Dante, eccede ogni concetto di quel ciel che a minor li cerchi sui. Eso no pareciera ser una Sí, función sí. neumática, ¿no? No, sin duda, sin duda. No, tienes razón. Yo me refería
esencialmente a este soneto final de la Vita Nuova, que después de haber hecho una narración parecida a la de Cavalcanti, porque empieza con los mismos términos, por ejemplo, el capítulo 2 de Vita Nuova, termina con un rayo que sube hacia arriba y que busca, pero claro, ¿por qué no identificar que ese neuma del que está hablando, ese rayo que sube al cielo para ver a su mujer, de hecho es porque ya está impregnado de la especie de la... Pero solo ahí, ¿eh? O sea, lo demás me parece que es justo lo que tú dices, es decir, precisamente la transformación en la Vita Nueva de Beatriz es esa, que ya no le pertenece a él, pertenece a toda la humanidad, ya lo he dicho antes, ¿no? Es decir, cuando pasa, todo el mundo se enamora porque ve en él, en ella, pues una cosa completamente distinta. Ya, hombre, el gran cambio que hay entre Cavalcanti y Dante es precisamente dónde pone el objeto de atención, o en el sujeto o en el objeto. Y en el caso de Dante es el objeto, ¿no? Un objeto maravilloso, pero que en el fondo, creo yo, puedo equivocarme, pero al final de la Vita Nuova está impregnado de esta teoría. En fin, era solo eso, ¿eh? Evidentemente luego pues son muchas más cosas las que hay en la comedia. Pero bueno, no sé si te he convencido, ¿no? No. No, muchas gracias, muchas gracias. Después tengo otra pregunta sobre Donna me prega, si no hay más observaciones, si no, la hago entre dos. Adelante, adelante, Mariano. Bueno, la duda sobre Donna me prega es la siguiente. Em, eh, tiene que ver con por la posible recepción del pensamiento, sobre todo la posible evolución del pensamiento expresado por Cavalcanti en Donna me prega. En Donna me prega el amor tiene un aspecto negativo, un carácter negativo, porque estaba vinculado obviamente a la influencia de Marte y a los aspectos pasionales que ofuscan la razón, Entonces el que está sometido al amor, digamos, está separado de la razón, con la peculiaridad concepción la peculiaridad concepción de la racionalidad que parece haber en Donna me prega vinculada al averroísmo. Ahora bien, me preguntaba, a la luz de, por ejemplo, la celebérrima novela de Boccaccio de Cameron 6-9, donde lo pone a Cavalcanti también, bueno, en un lugar, bueno, digamos, de filósofo natural, de lógico, vinculado exclusivamente a las causas naturales y alejado de la gente. Este naturalismo cavalcantiano, esta percepción del amor esta teorización del amor en su aspecto puramente natural, no podría conducir, no ha conducido luego en la modernidad, y esta es la pregunta por la fortuna, a ser bien recibida por por esa corriente filosófica que del averroísmo se va a transformar en alejandrinismo en el Renacimiento, el alejandrinismo se va a transformar en libertinismo, y entonces eso que era visto como negativo, léase en la canción de Cavalcanti, el amor, por motivos que dije hace un instante, termina transformándose manteniendo la misma explicación naturalista en algo positivo. No sé si por un lado si te parece posible y luego si conoces si esto ha sucedido o no. A ver, en concreto, porque claro, a ver, yo creo que este amor negativo luego va a tener su positividad con el romanticismo. Esto me parece claro, ¿no? Es decir, la positivización de este tipo de amor, del dolor, oh, qué mal que estoy, etcétera. Es decir, centrar, como hace Cavalcanti, en el yo, en el sujeto pasional, pues tendrá ese desarrollo ahí. Luego, en el modernismo, la cosa es más compleja porque yo creo que les gusta, por un lado está Pound,
que le gusta en sí y por sí, vamos, está obsesionado por Donna Me Prega, pero en otros de la época no tanto, pero vamos, está el tema de cómo unir ciencia y poesía, pero en lo referente a la negatividad, yo creo que es esto. El libertinismo yo no lo acabo de ver porque no creo que... tú lo decías por el averroísmo. Bueno, yo no estoy muy convencido de que eso sea, que este poesía sea averroísta, pero bueno, lo he escrito ya en el prólogo de la poesía cavalcantiana, pues digo que no es averroísta, que en fin, que no tendría por qué ser la explicación averroísta. De hecho, Aurélien Robert, que tú conoces quizá, ¿no? Tiene algunos ensayos muy interesantes, precisamente donde desarrolla que, que no todo en Cavalcanti es tan negativo. Lo que es negativo es esa vehemencia, ese deseo tan salvaje, ¿no? Y es ahí, ¿no? Dice que a veces, ¿no? Cavalcanti dice que a veces, ¿no? Amor de manera que niega su valor, pero sobre un accidente que a menudo es altivo y tan majestuoso que es denominado amor, es decir, amor, muerte, ¿no? Quiero decir, que, ¿por qué no pensar que puede haber un amor que no sea ese, ¿eh? Que, aunque en general es ese, en general. O sea, al menos pasa, o sea, toda la tradición que llega hasta Cavalcanti la asemeja a la melancolía, ¿no? Pero sí, sí, vamos, en fin, y la positivización yo la veo con el romanticismo, no antes. En fin, no sé, no sé si, si te parece esta explicación. Yo antes no lo veo. Por ejemplo, bueno, en el siglo XVIII, por ejemplo, en John Donne, es decir, la teoría humoral sigue muchísimo, pero, pero no es tan negativa como aparece en Donna Me Prega y en otras poesías cavalcantianas. Por ejemplo, John Donne, que tiene una poesía excelente, se ve que está jugando sobre estas cosas. Hay un soneto que a mí me gusta, me encanta, que es que dice que esa imagen retínica de la amada, cuando cuando le sale por los ojos y se transforma en una lágrima que se desvanece de toda esta recorrido, ¿no? Pero sí, hay una cierta positividad en John Donne de estas imágenes. ¿Por qué no? O como decir, estoy tan impregnado de ti que incluso cuando lloro, pues esta imagen las lágrimas, que precisamente tiene relación esto con lo adusto, es decir, cómo salen todos estos humores que se han quemado a través de los suspiros y de las lágrimas. De ahí que haya todo este juego con los suspiros, con las lágrimas, ¿no? Que llevan parte de esa combustión interna, ¿no? Bueno, no sé, por ejemplo, hay un soneto de, de Quevedo, ¿no? Es interesantísimo, dice, ah, ¿cómo dice este soneto? Hace mucho tiempo que no lo leo, pero en fin, dice que cuando yo esté muerto, mis cenizas van a tener aún un gusto. Cerrar podrá mis ojos la Exactamente, postrera perfecto. sombra que Sombra, me llevara el el blanco blanco día, día, y podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso la lisonjera. lisonjera, Mas no de otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama al agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido. Venas, qué humor, a a tanto tanto fuego han fuego dado, dado. médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejarán, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Es Sí, fantástico sí, esto, ¿no? extraordinario. Es como
cómo Quevedo puede transformar todas estas teorías en una poesía maravillosa, ¿no? Es decir, cómo estas cenizas pueden estar impregnadas precisamente de estas especies y aún, a pesar de haber combustido, de haberse transformado en nada, llevan aún estas especies de la Mulieribus, ¿no? Me parece increíble. Bueno, en fin, no sé si... Yo creo que tiene, vamos, esta teoría dura muchísimo, yo creo, ¿eh? Al menos y en la poesía quizá aún más, aún más. Pero en fin, bueno, no sé si... Sí, muchas gracias, Mariano, por tus comentarios. Gracias, Eh, Ángel. bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario. Yo tengo muchos, igual voy a decir dos o tres, porque ya tenía algunos comentarios y ya después de la conversación ya se me ocurrieron más. Bueno, cuando empezaste, bueno, voy a empezar. Cuando empezaste tu charla, cuando empezaste tu conferencia, Rusén, sentí que ibas a hablar de la, ¿cómo se puede decir esto? Como mm, digamos, la preocupación de estos poetas por no sé si o distinguir o aclarar o dejar, digamos, claro que ellos entienden que hay unas cosas que son metáforas o figuras de lenguaje y otras cosas que son directamente conceptos científicos que describen una realidad o conceptos naturalistas de filosofía natural, por decirlo de forma más general, ¿no? Y esto me vino a la mente también porque ahora que estaba haciendo mi edición bilingüe de la vida nueva, pues uno siempre se enfrenta al capítulo 25, bueno, 16 en la numeración de Gorni, donde Dante justifica el uso de la prosopopeya, pero luego creo que el año pasado o hace poco, Gaia Tomazzoli le publicaron su tesis doctoral en Ca' Foscari, que es ahí donde hizo su Sí, tesis, y ya está en forma de sí. libro, además se puede descargar, entonces está muy bien, porque no me hay que comprarlo. Entonces, un poco de reflexión de ella, bueno, en fin, moviliza una gran cantidad de fuentes, ¿no? Sobre cosas que podía tener a su disposición Dante y seguramente los poetas de la época también, tanto de la tradición bíblica como de la tradición de la retórica, y en fin, um, y de cómo le preocupaba a Dante, y decía que a Cavalcante también le preocupaba, digamos, tener esta claridad en su expresión. O sea, no solamente saber qué estás diciendo, sino por qué lo estás diciendo, y que al lector le quede claro que el escritor entiende esta distinción. Es decir, sí estoy haciendo una metáfora, sí estoy usando una figura de lenguaje por tal justificación, pero yo entiendo bien cuál es la diferencia. O sea, no estoy simplemente mezclando las cosas sin saber, porque, en fin, porque además hay una tradición previa muy potente de los teólogos del siglo XII, ¿no? Que también saben distinguir que una cosa es que en la Biblia se digan ciertas cosas que rompen las leyes naturales y otra cosa es que se esté haciendo una alegoría. Bueno, en fin, todo mi hilo de lo que estoy diciendo es preguntarte en fin, o no sé si tú tenías en algún momento intención de reflexionar sobre el asunto, sobre si Cavalcanti, cuando expresa estas preocupaciones, que obviamente las expresa, ¿no? En fin, hay sonetos a Guido de Orlandi, en fin. Esto, am, tiene no sé, en su poética. Bueno, Cavalcanti o los otros poetas que has analizado tú, porque no solamente Cavalcanti, porque me queda más o menos claro con Dante, pero con los otros no los conozco muy bien, mm, que era digamos, una preocupación tan de época como para que estos poetas tuvieran que demostrarlo. No sé cómo, no sé si estoy dándome a entender, ¿no? Es decir, si en tus investigaciones sobre la percepción, tú has notado que estos poetas, digamos, am, tenían tal decisión de distinguir o de mostrar su conocimiento, como para distinguir que tenían dos conocimientos, vamos. Conocimiento, digamos, del uso del lenguaje,
figurado y además el uso del lenguaje científico, o si tú ves que en algún momento simplemente flaqueaban y simplemente mezclaban las cosas y no se entendía bien si estaban hablando de manera, de manera metafórica o en fin, no sé. Esta es mi preocupación, porque pienso que como a Dante le preocupaba tanto y quizá a Cavalcanti también, yo no sé si en los otros, si en Yo los creo que otros. difícilmente no se puede extender mucho más. Es decir, la línea es la que he marcado, es decir, ya como da Valentini, que ahí está claro que la pregunta es la que se hacía cualquier científico, ¿no? Es decir, Claro, les claro. interesaba igual en el terreno del amor. Y luego, a ver, si seguimos el panorama, son muy pocos, ¿eh? Son muy pocos exactamente, son muy pocos, pero son los más interesantes, obviamente. Es el estilnovismo el que se plantea, y Ujú. no todos, pero vamos, la mayoría se plantean esta precisión, ¿no? Están hablando de espíritus y saben de qué están hablando, ¿no? Y Claro. en el capítulo 25 creo que dice algo así como, ¿no? De la Vita Nuova, dice algo así como preguntado, puede dar razón de lo que no. Preguntado sobre de qué está hablando este soneto, puede dar razón perfectamente de lo que está hablando. Y ahí que no solo es capaz de escribir un soneto, sino de aclararlo en una prosa en la que dice, en el primer parágrafo, ¿no? En las dos prosas que tiene la Vita Nuova, ¿no? La analítica, dice, en el primer parágrafo quiere decir esto, en el otro, etcétera, ¿no? Quiero decir que, y esto yo creo que les preocupaba al menos a estos dos, pero también en la cierta tradición que he dibujado un poco, ¿no? Que he trazado, que va de los sicilianos, que a mí me parece que son los primeros en la historia de la poesía que reciben, o sea, que son un discurso paralelo al de la ciencia, que no encontramos en los trovadores. Por tanto, aparece ahí por primera vez un determinado discurso que quiere ser preciso. Otra cosa es que además usen la tradición, digamos, literaria, Ujú. poética, ¿no? Ovidio, la Biblia, y por consiguiente está lleno de imágenes paralelas, significativas, metáforas, alegorías, metáforas continuas, pero mi pregunta inicial era si había o no referencial. Yo creo que he demostrado suficientemente, al menos en Cavalcanti y en los primeros poetas, que hay una terminología referencial, hay lenguaje referencial, además de usos, por ejemplo, el del dardo, que sigue persistiendo, que es un sinónimo, pero es una metáfora, obviamente. Pero es que también el lenguaje científico usa una terminología um, uh, metafórica. Entonces es interesante, obviamente mucho menos, si leemos el estudio sobre Donna Me Prega, pues hay alguna que otra cosa, de Dino del Garbo, hay alguna que otra cosa, pero mucho menos, obviamente. Entonces, en los poetas, en la poesía de esta época, aparte de saber exactamente, ¿no? Porque se ha hablado, por ejemplo, en el soneto aquel en el que Cavalcanti habla de los espíritus por aquí y por allá, que se van transformando en espíritus continuos, en pequeños espíritus, y hasta llegar. Evidentemente, esto decía Contini que es una parodia. Os lo puedo leer si queréis, porque parece que no se entiende, que no sepa de qué estoy hablando, pues quizá. Pero vamos, es un soneto en el que habla de estos espíritus, de la transformación continua de estos espíritus, casi como, es decir, lo que ocurre cuando hay conocimiento. Conocimiento es esta transformación continua del neuma con una especie determinada dentro del neuma que se va depurando hasta llegar a la razón, y entonces la razón comprende lo que ha ocurrido ahí. Evidentemente, ahí aparecen no sé cuántos, un número bastante alto de espíritus en este soneto. No es normal, por ejemplo, y por consiguiente a Contini dijo que a lo mejor era una parodia o autoparodia de este conocimiento científico.
porque ahí Ujú. pues es como si se le hubiese ocurrido pues este mecanismo de depuración de los espíritus y de abstracción es infinito casi, ¿no? Que es lo que plantea un poco este soneto. Ahí puede haber una exageración, pero el mecanismo de transformación y de depuración en Cavalcanti es altamente perfecto, es preciso, ¿no? Aunque obviamente a través de las personificaciones, de las metáforas, de toda una terminología así, alegórica, pues evidentemente está jugando en otro terreno, pero Ujú. no deja de ser como muy preciso, al menos en este terreno. mm, yo creo que una gran parte de la polémica del estilnovismo es con Guittone, que es precisamente el contrario, ¿no? A Guittone estos poetas le decían, es que no sabe, y los guitanos, los que seguían el dictado de estas cosas, no saben lo que se dicen, ¿no? Es decir, la pregunta era, ¿qué me estás diciendo? Cuéntame exactamente qué está ocurriendo en este soneto tuyo o en esta canción. ¿Qué quieres decir? Es decir, preguntados no sabían, ¿no? Contestar un poco ellos sí, en cambio, ¿eh? De tal manera que pueden convertir, como Dante hace la Vita Nova, en una prosa analítica o bien una prosa más novelada, ¿no? No sé si te parece que Sí, sí, va sí, por no, ahí. muy bien, sí, te agradezco, muchas gracias. Sí, porque yo, digamos, son cosas que yo daba por sentado, yo además ya, como te decía ayer, yo ya mandé ya se va a imprimir la Sí, sí, edición sí, y sí. tiene una introducción bastante nutrida y todo, ¿no? Pero siempre me quedan dudas y siempre pienso, bueno, la gente que tiene más experiencia investigando esto. Solo quería agregar también otra cuestión que es simplemente de comentario, a lo mejor tú tienes alguna opinión al respecto sobre cuánto influenció o no el de Aspectibus bueno, el perspectiva de Alhazen, porque además eso parece que es una discusión que no tiene final. Es decir, hace veintitantos años, Simon Gilson publica su libro sobre las teorías de la visión en Dante, bueno, de las Sí. teorías de la luz y esto, y bueno, él básicamente aplica la navaja de Occam y lo que dice es, lo que no se puede demostrar que sea teorías, digamos, de vanguardia, entonces es que no están ahí, ¿no? O sea, si este concepto ya existía antes y Dante parece que lo usa como se usaba antes, entonces Dante lo que está haciendo es atendiendo a las fuentes generales del saber medieval, por así decirlo, ¿no? Luego han surgido otros estudios, sobre todo Cecilia Panti, que ahora está o sea, enfáticamente está diciendo que no, que probablemente Dante sí pudo haber acudido a la Zen. Pero en el caso de Cavalcanti, y eso te lo pregunto a ti porque eres experto en esto, parece ser más claro que él sí tuvo influjo, digamos, de los perspectivistas. Con Dante se pueden discutir y hay cosas que parece que no son muy claras. Yo no sé bueno, por lo menos Tarut Bettini ahí bueno, tiene una lista y tiene ciertos conceptos, ¿no? Él habla, por ejemplo, de la scintillatio, ¿no? Que la, que es una luz que vibra, ¿no? Y es en este famoso soneto de Cavalcanti, ¿no? ¿Qué cuesta que den? Y que entonces dice que es como una luz que tiembla. Entonces dice, este es un concepto que está en Alacén. O sea, ahí se puede distinguir. Pero más bien, mi pregunta entonces en este caso era esto, si tú percibes, como yo creo haber entendido de los expertos en Cavalcanti, que Cavalcanti sí tiene más influencia de los perspectivistas que Dante. Esa sería mi pregunta. Digamos, de Pero los perspectivistas en el sentido de los que ya habían reelaborado las teorías de Alhazen. Este es. a ver, la cosa es sumamente compleja y yo no tengo ninguna respuesta clara a este sentido de decir la influencia de Alhacén, dónde exactamente, con quién, etcétera, ¿no? Yo creo que es compleja porque, entre otras cosas, está en muchos textos, el perspectivismo, está en muchos textos. Por consiguiente, Alhacén o no, pero está en muchos textos. O sea, en muchos textos que iban bajo el nombre o de Aspectibus. Entonces, ¿cómo discernir si es una cosa u otra? Tú lees la historia de las fases de la filosofía de Libera y sin ir a los textos
y ahí hay una gran, muchas fuentes, ¿no? Y las traducciones que hubo, unas traducciones que, como también demostró Deliverá, son muy complejas, es decir, no es el texto de Alacén como lo podemos leer hoy, No. sino que están completamente, por consiguiente, pero la pregunta que uno se hace, por ejemplo, en el convivio que he citado antes, convivio cuarto, y creí que tenía el texto aquí aislado, pero no lo tengo. En convivio cuarto, pues aparece claramente, es decir, claro, estamos ya a un Dante muy maduro, ya habiendo leído mucho, ¿no? Pero aparece lo del cono, clarísimo, la perspectiva. ah, sí, no sé. Se quedó Tampoco, congelado. Ah, ¿perdón? te quedaste congelado por 2 segundos. Vale. Quiero decir que la historia de la filosofía medieval es realmente compleja, ¿no? Por ejemplo, el de Ánima de Averroes. Si eso era una fuente de muchos del saber, pues de Aristóteles ahí hay una parte, pero hay mucho platonismo también, o sea que es un, es complejo, ¿no? Es complejo, pero bueno, a mí me parece que tanto uno como otro Ok. dan a entender que saben de lo que están hablando, ¿no? Ujú. ¿Cuál es su fuente? Pues no sé si seremos capaces De de saberlo llegar. nunca. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, a ti, Augusto. Debo desconectarme. Muchas gracias, Rosent. Mariano, hasta luego, Mariano. Vale, se desconecta Mariano Hasta Pérez luego, hasta Carrasco. luego. Bueno, ¿alguien más? Por ahí entendí que Leonel Toledo iba a hacer una pregunta, pero no lo sé. No, no, muchas No, gracias. es que como pusiste la cámara, supuse que ibas a preguntar algo. Disculpa. Gracias. Muy amable. Gracias. Fantástico. Gracias. Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, quizá podemos dar por finalizada la sesión. Muy bien. Sí, yo por lo pronto voy a dejar de transmitir, voy a tener una transmisión y bueno, agradecemos a las personas que se conectaron, los que puedan ver el video después también.